¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro digital que celebramos desde aquí, desde las instalaciones del Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández La Torre. Hoy vamos a poner el foco en el rural gallego. Vamos a hablarles de presente, pero sobre todo de futuro, y de un futuro además ligado a un desarrollo renovable, ligado al sector eólico. En nuestra comunidad hay unos 200 parques eólicos. Según datos de la Asociación Eólica de Galicia, el negocio del viento genera en nuestra comunidad unos 7.000 empleos. Las cifras en cuanto al impacto económico también son destacadas, representa en torno al 1% del PIB. Vamos a hablarles de eso, de proyectos, vamos a hablarles de creación de empleo, de captación de inversión, pero también de ese desarrollo del sostenible y de compromiso, además, con algo que precisa nuestro rural, frenar además ese despoblamiento. Y lo vamos a hacer en este encuentro para el que contamos con 4 invitados aquí en las instalaciones del Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández La Torre y un invitado que enseguida voy a presentarles que va a acompañarnos de forma telemática. Joaquín García Boto es el responsable, el director de desarrollo de EDPR España. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros el alcalde de Cabana de Bergantiños, José Muiño, alcalde, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Xavier Simón, profesor de la Universidad de Vigo, él es miembro del Observatorio Eólico de Galicia. Profesor Simón, bienvenido, buenos días. Buen día. También está con nosotros, cuarto integrante en esta mesa, Perfecto Fuentes, él es presidente de la Asociación Vecinal O Santiaguiño de ZAS. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Les decía que de forma telemática. También vamos a saludar enseguida, vamos a darle los buenos días al profesor Manuel Borovio, él es arquitecto, es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y además es experto pues, en un asunto que vamos a abordar también en este encuentro, la ordenación territorial. Profesor, buenos días y bienvenido también. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, les decía hace unos instantes en esta presentación, les daba algunos datos que arrojan luz acerca de este sector. Galicia es la cuarta comunidad en potencia instalada y la tercera en producción. Quiero preguntarles en primer lugar, vamos a empezar por los profesores que hoy nos acompañan de forma telemática, como les digo, el profesor Borovio, aquí acompañándonos in situ el profesor Simón. Quiero preguntarles por el papel que está llamado a jugar, profesor Simón, a usted se lo pregunto en primer lugar, Galicia en esto de las políticas energéticas renovables, en concreto en el desarrollo de la energía renovable, en la transición energética y además en el cambio climático, ¿no? Por una cuestión, además, hace escasos días, el pasado día 24 de octubre, se conmemoraba el Día Mundial, el Día Internacional del Cambio Climático. ¿Qué papel está llamado a jugar Galicia? Nós pensamos que Galicia, como moitos outros territorios do Estado, ten unha importante dotación de recursos naturais renováveis e o futuro da nosa economía e da economía mundial pasa por construirmos un novo sistema económico onde os recursos renováveis xoguen o papel central. Temos que pasar dunha sociedade fosilista, dunha sociedade que emite demasiado CO2, demasiado metano, dunha sociedade que é demasiado dependente da importación de materias primas de terceiros lugares, a unha sociedade onde, sin perder benestar, sexamos capaces de construir, de producir, de satisfacer as necesidades con recursos renováveis. En ese sentido, Galicia non está nin peor nin mellor que outras zonas. Temos unha boa dotación de recursos naturais renováveis, temos moito camiño por camiñar, por trazar, para construirmos esa sociedade a partir dos recursos renováveis. Para iso necesitamos de todos e de todas, necesitamos, por suposto, das políticas públicas, é fundamental, necesitamos das empresas que teñen a tecnoloxía, necesitamos da sociedade civil, necesitamos das pequenas e das medianas empresas, todos e todas, no ámbito da produción, pero tamén no ámbito do consumo, temos que, os consumidores e as consumidoras, temos que tomar decisións para adaptar o noso comportamento como cidadáns e como consumidores a esa necesidade renovable que demanda a nosa economía, a nosa sociedade e o noso planeta en xeral. E é urxente que o fagamos. Entón,
Nos pensamos que un futuro con estabilidade climática, un futuro con un bo nivel de benestar para todos e para todas, un futuro con menores inequidades dentro da nosa sociedade e a nivel global, exixe unha profunda transformación do noso modelo productivo e de consumo, onde as enerxías renováveis e a renovabilidade en xeral veña a ocupar o lugar do fosilismo, polo tanto, Galicia está máis que preparada para iso e o que necesitamos é que todos e todas traballemos nesa dirección para podermos transformar a nosa sociedade e a nosa economía. Profesor Borovio, non sei se coincide, se está preparada Galicia e, sobre todo, a seu xuízo, que papel está chamado a xogar? Coincido básicamente en todo lo que ha trasladado el profesor Simón, pero tengo ciertas dudas sobre si realmente estamos preparados y preparadas para afrontar ahora mismo el reto al que tenemos que dar respuesta, ¿no? El papel que tiene que jugar Galicia es, yo creo, fundamental, como cualquier otra comunidad autónoma, como cualquier otro territorio, como cualquier sociedad, en el nuevo paradigma que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? De la actual crisis socioecológica y ambiental que estamos viviendo y en este escenario en el que nos estamos precipitando el cambio climático, ¿no? No cabe ninguna duda que el modelo energético que estamos acostumbrados y que tenemos desarrollado e implantado es un modelo que no nos lleva por un buen camino, nos lleva directamente a un colapso absoluto, como estamos viviendo además en estos tiempos más recientes, en estas últimas fechas. Y en este sentido Galicia puede jugar además un papel fundamental o realmente muy significativo, porque es un superproductor, o sea, tiene una capacidad de ser es un lugar en el que tenemos los recursos, el recurso eólico está ahí, tenemos el recurso marino también, tenemos la posibilidad de investigar en geotérmica, no tendremos posiblemente la solar, pero tenemos otros sistemas energéticos que realmente nos pueden llegar a hacer a sacarle o a responder de una manera más adecuada al contexto en el que estamos. En este sentido soy positivo, ¿no? Tenemos los mimbres, creo que tenemos los mimbres, creo que tenemos las capacidades, pero me parece que no tenemos ni la formación ni la preparación para reaccionar de una manera ágil y a tiempo. En el año 2011 se aprobaron las directrices de ordenación del territorio de Galicia, en las cuales tuve un papel de espectador y de redactor privilegiado, y en esas directrices ya estábamos, o ya se establecían las bases para la necesidad de que Galicia definiera un plan o formulara un plan estratégico de carácter energético. A día de hoy aún no lo tenemos, ¿no? Se hicieron los planes eólicos, tenemos ahí el del 2002, 2007, se han hecho una serie de las directrices de paisajes, se han hecho una serie de guías, pero realmente estamos preparados o está preparada la Administración de Galicia y la sociedad de Galicia para afrontar el debate de una manera tranquila, sosegada, abierta, con la tensión que puede generar el hecho de hacer la distribución de esta energía. Yo creo que lo estamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos falta confianza, nos falta certezas e información y nos falta sobre todo corresponsabilidad y un trabajo participado y más fluido, ¿no? Entre administración y ciudadanía. Y asumir que hay energías como estas que son necesarias, esenciales y fundamentales, como la eólica o las energías limpias, las que no son fósiles, y que tendremos que empezar a implantar de una manera, que tenemos que continuar implantando y tal vez reflexionar sobre el modo en el que lo estamos haciendo para que realmente alcancemos esos parámetros que comentaba Simón de eficiencia ambiental y cohesión social, ¿no? De mayor equidad. Bueno, creo que a lo largo de la mañana podremos ir tocando más en profundidad este tema. Bueno, además han sentado ya las bases, ¿no? Una primera radiografía del momento actual y también del futuro. EDPR es empresa líder mundial en este sector de las energías renovables. Señor García Boto, ¿cómo se explica este crecimiento y cuál es el porqué de la apuesta que en este caso esta gran compañía ha hecho por este sector? Bueno, el crecimiento del sector de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables
Primero era una necesidad, entonces creo que todos creemos ya que o tenemos claro que hay un efecto invernadero, que hay un calentamiento global y hay una amenaza de muy graves consecuencias para el clima y para el planeta. Entonces, bueno, una forma de conseguir es que la energía, que creo que la vamos a seguir necesitando, se obtenga de fuentes renovables. Pero es que hemos pasado ya a una nueva generación. Es que ahora mismo las energías renovables son una de las formas más baratas de obtener esa electricidad. Ya no es que sea algo que sea bueno, que sea beneficioso para el planeta, sino que ahora mismo es la fórmula más barata. Otra vuelta más, es que encima en España tenemos viento y tenemos sol, tenemos mucho más viento y más sol que en la mayor parte de Europa. Entonces, después de haber vivido teniendo que dar muchas divisas a los árabes y a otros países donde eran los productores de petróleo y que de alguna forma mandaban sobre nosotros, ahora tenemos la oportunidad de ser autóctonos, de vivir de nuestras propias fuentes de energía, lo cual es un triángulo, son tres vectores que me parecen fundamentales. Esa es la razón de que crezcan y deberíamos intentar ir más rápido. Esta crisis que estamos teniendo ahora con estos precios de la electricidad, si tuviéramos ahora mismo el doble de fuentes renovables generando ya, pues no habría pasado y estaríamos mirando cómo el resto de Europa sufre por los precios del gas y del CO2, que son dos cosas que se van a evitar. En el caso de Galicia, pues Galicia tiene una posición privilegiada. Hace mucho viento, es de las zonas de España donde mejor y más viento hay, pero es que además ha empezado hace más de 20 años. Entonces ya hay un conocimiento, un know-how, que yo he visto montadores gallegos montando las turbinas más grandes, no se asustan por montar la más grande y montarlas por media Europa. Y hasta ahora, cuando sabes que hay una compañía gallega haciéndolo, te da tranquilidad porque sabes que llevan muchos años haciéndolo. Se han tenido que ir de aquí porque ha habido una época en que se han construido muy pocos parques en Galicia, ha habido un parón, pero ahora que vuelve otra vez, pues es una oportunidad para que vuelva a crecer la industria y que los locales puedan volver a su casa a hacer lo que saben hacer muy bien. Bueno, hablaremos también en el transcurso de este encuentro de proyectos futuros. Decía yo al inicio que Galicia, lo saben todos ustedes, lo saben todos los que nos siguen, es una potencia, ¿no?, en esto de generación de energías renovables. Alcalde, y también se lo voy a preguntar al presidente de la asociación vecinal en primer lugar, esta apuesta que se hace por nuestra comunidad en este tipo de energías, ¿qué beneficios creen que puede tener para nuestra comunidad? Alcalde. Yo creo. A ver, en principio es un recurso, yo creo que los recursos debemos de aprovecharlos, ¿no? El beneficio es, lo dijiste tú, se habla de 7.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Seguramente en las zonas de explotación de parques podríamos hablar de 400, 500. Los parques están en el medio rural, la mayoría, el conocimiento que tengo. Por tanto, eso es ya un punto positivo de generación de empleo en el medio rural que es muy necesario. Otro aspecto importante es que las distintas administraciones en tributos pues, rondan por parques eólicos, por los estudios que he estado observando, en torno a 60 millones de euros, que también va sobre todo a arcas municipales. Y después otra cosa importante es que dentro de los ingresos que proporcionan los parques a los distintos propietarios rondan los 11 millones. Por tanto, la energía eólica genera puestos de trabajo y genera una riqueza en el medio rural. No hay que olvidarse que, y perfecto, de esto puede hablar igual mejor que yo, cuando antes una propiedad era en altitud y en los montes más altos no lo quería nadie. La mayoría eran masas comunes que quedaban de los distintos repartos que se hacían de las propiedades de los montes, eran masas comunes que quedaban sin utilizar o abandonadas porque estaban en zonas altas poco productivas. Esta situación lo vino a cambiar los parques eólicos y hoy en día esos montes están cuidados, ahí sufren menos abandono, generan un flujo económico a las familias y permite incluso realizar actividades aparejadas al parque eólico. Por tanto, en principio todas son noticias positivas. Lo que habría que ver de aquí en adelante, lo que habría que estudiar es si se ven los parques eólicos como parte de los vecinos y parte del medio rural y parte de los ayuntamientos, o se ve una figura como ajena a todos los vecinos. Yo creo que habrá que estudiar, habrá que ver, que dejen de parecer un parásito que nos explota los recursos y no reporta nada positivo, aunque los números dicen lo contrario, y ver si podemos ir a un modelo de simbiosis donde
las empresas, y en este caso tengo que decir lo que es el caso de EDP, ya generan con las sociedades corporativas modelos de becas, modelo de negocio, rutas de senderismo, distintas actuaciones donde puedan los vecinos ver que esto reporta un flujo positivo para todos y que realmente los parques eólicos vienen para quedarse, vienen para generar riqueza y que todos podamos de alguna manera disfrutar de ese recurso que nos han regalado y que es importante hacia donde vamos, como es la eliminación de las del carbono, no depender de todas estas energías contaminantes. Perfecto. ¿Qué reporte tiene para los vecinos? ¿Qué repercusiones positivas? El reporte es de suma importancia, puesto que en los años 50 más o menos, los montes en general, casi en toda Galicia, era el pastoreo de todos los animales y toda la historia. Entonces los montes no ardían, no había... Y hubo una época que ya se dejó de echar los animales al monte y vino la riqueza de los parques eólicos, lo cual en ese medio ardían todos los años los montes, con serie de problemas de peligros, y desde eso que se vinieron los parques eólicos generó una riqueza en los pueblos, porque esos montes, lo que decía el alcalde, no valían para nada, no servían nada más que para el fuego. Entonces vinieron los parques eólicos, los propietarios de las fincas y los ayuntamientos han percibido sus dineros por la aportación del terreno, y lo que yo pienso es que de momento aún son pocos los parques eólicos para la necesidad de energía que tenemos. Habría que poner más, y eso sería una riqueza no solo para el pueblo, para los pueblos, sino también que hoy en día es una energía limpia y sin ningún tipo de contaminación, a pesar de que siempre hay algunos que dicen que el impacto medioambiental, pero bueno, si queremos algo tenemos que aportar. Hoy tenemos el ejemplo de esta empresa, EDPR. Quiero preguntarle lo mismo al profesor Simón, porque él también es miembro de ese Observatorio Eólico Galego, acerca de estas repercusiones también sociales, ¿no?, que tiene el sector en nuestra comunidad. Pero avanzando en el debate, le planteo también esta cuestión, pero si considera que proyectos, ¿no?, como los que enseguida vamos a comentar, de implantación de firmas como EDPR, ayudan a conseguir ese objetivo, ¿no?, que al final tenemos todos, que España tenga una economía más verde, pero también en este caso que Galicia sea más sostenible e tenga tamén esa economía máis verde. Que opinión tiene, profesor? Ben, eu creo que hai que dimensionar as cousas no seu xusto punto, non? É verdade que a enerxía eólica en Galicia supuxo un impacto importante en términos enerxéticos, e hoxe temos unha maior independencia eléctrica da que tiñamos hai 30 anos, a pesar do parón dos anos 2007-2008, é verdade, e é verdade tamén que producimos cada vez máis enerxía eléctrica, non? E isto é positivo, máis enerxía eléctrica procedente dos parques eólicos, de acordo? Tanto en megavatios como en euros. Esta é a facturación dos parques eólicos en Galicia, que crece ca potencia instalada e que ten certos vaivéns provocados pola dinámica do mercado e polo prezo, non? Por exemplo, a queda do prezo no ano 2020, que este de aquí como consecuencia da pandemia, e evidentemente no ano 2021 os resultados van a ser moi distintos, non? E isto levounos a esta outra situación, non? Unha situación onde, a diferenza do que ocorre en moitos outros espazos dentro do Estado español e dentro de Europa, a termos a que as enerxías renováveis, a electricidade renovable en relación co consumo, ca demanda de electricidade, en algúns anos se acerca e supera o 100%. É dicir, en Galicia, en algúns anos, estamos por enriba do 100% de producción eléctrica renovable, como consecuencia da eólica e tamén da hidráulica,
pero situámonos nunha media do 80% nos últimos anos. Non? Isto é importante, é un obxectivo significativo e oxalá moitos países estuveran na mesma situación na que nos estamos. Pero isto non resolve todos os obxectivos sociais que perseguimos, que deberíamos perseguir, non? Eu non creo que, dada a configuración que ten o sector, desgraciadamente, o impacto económico e social que este sector ten no medio rural, porque é verdade, todos os parques eólicos en Galicia están no medio rural, excepto este aeroxerador que temos aquí a porta deste edificio, non? E, desgraciadamente, os concellos do medio rural non sufriron unha transformación da súa dinámica, siga habendo abandono, e siga habendo incendios, etc. Non? Ademais, os valores que teñen os montes, onde se instalan os aeroxeradores e os parques eólicos, tamén son valores ambientais que tamén debemos considerar, non? E os valores ambientais, aínda que o mercado non paga por eles, é importante conservalos ás veces, non? Entón, esta é a participación que teñen os propietarios das terras nos recursos, na facturación, non? E, sen dúbida, que antes non tiñan ninguna participación porque non había produción, pero habendo produción, como hai, situámonos nunha media do 1,5% da participación. E isto non é un gran resultado, non? Polo menos non permitiu transformar o medio rural. E aquí teño un exemplo máis concreto, este é un exemplo máis concreto da Terra Chá. Na Terra Chá non hai un nin dous aeroxeradores, na Terra Chá hai aproximadamente están o 20% da potencia de Galicia, nunha comarca relativamente pequena, o 20% da potencia de Galicia, producindo esta liña de aquí, a produción está contribuindo con máis do 20% de toda a produción de electricidade que se obtén en Galicia, non? Derivada de eólica. Sin embargo, a súa dinámica de poboación, vémola aquí, non? A súa dinámica de poboación é que está caendo. É dicir, a pesar de esa elevada concentración de aeroxeradores e de parques eólicos, esa sociedade non se está transformando, non? Ben, entón, eu quero mencionar, quero dicir que o que necesitamos desde o noso punto de vista é seguir apostando polas enerxías renováveis, por suposto, pero temos que cambiar o modelo. Si realmente queremos que se transforme a nosa sociedade, ¿no? Lo decíamos además al inicio, frenar ese despoblamiento, sin duda, del rural es uno de los asuntos capitales sobre los que pivota también este encuentro digital. Profesor Borovio, ¿de qué manera este tipo de proyectos, ¿no?, ligados a las energías renovables ayudan, pues eso, a reducir ese impacto del cambio climático, a desarrollar económicamente, socialmente y también en cifras de empleo esas zonas en las que se ubican? Yo creo que si tuviera la respuesta a esta pregunta no estaría hoy aquí, ¿no? No estaríamos ninguna de las personas que estamos hoy en esta mesa. No hay respuesta, yo creo, una respuesta clara, pero yo creo que de alguna manera, con pequeños gestos, o sea, yo creo que con la exposición que se ha hecho ahora está claro que no hay una correlación directa, no hay una correlación clara en esos números macro esas cifras macro que se manejan, y sobre todo también en el tema del tejido empresarial e industrial, pero es que yo creo que hay ahí, y coincido plenamente con casi todo lo que se ha expuesto, ¿no? O sea, es necesario hacer una reflexión sobre el cambio de modelo, sobre el cambio de modelo productivo, sobre el cambio de modelo de servicios, sobre el cambio de modelos de habitar y de ocupar, ¿no? Y de utilizar el propio territorio. Aquí yo creo que todo puede ir sumando, pero está claro que con pequeños gestos y gestos individuales o de buenas prácticas de una empresa en concreto no vamos a llegar a hacer ese cambio que realmente necesitamos inducir, ¿no? Y como todo cambio que necesita su tiempo, yo creo que también necesita su estrategia, plantear de una manera más global, ¿no? Y tratar de entender que no solamente es esa inversión al comienzo de la intervención, ¿no? O sea, de cuando se va a hacer la transformación en un territorio, pues con esos subsidios o esos apoyos para el desarrollo industrial, sino también en pensar en ese metabolismo, en ese mantenimiento y esa necesidad de transformación o de continuidad que puede tener ese parque, ¿no? Un parque, yo siempre he comentado, ¿no?, que un plan y un instrumento de planificación
cuando lo terminas de redactar, como redactor que soy de planeamiento y de instrumentos de este carácter, sé que es cuando empieza realmente. Y ahí es donde nos tenemos que plantear esos cambios, ¿no? Me consta que tal y como ha comentado José, ¿no? José Muñoz, coincido con él en que puede ayudar y que se pueden apoyar esas intervenciones en un territorio y promover, pues con actuaciones, buenas prácticas de becas, orientadas a reorientar profesionalmente a unos jóvenes y a unos profesionales que de alguna manera estaban acostumbrados, pues como decía Perfecto también, a una determinada actividad que ahora mismo no está demandada, o no tiene capacidad de entrar. Ojo, que yo entiendo y creo que en el contexto de cambio social, ecosocial que tenemos que vivir, van a tener que empezar a volver, ¿no? Buscamos la autosuficiencia energética, pero también tendremos que buscar esos productos de proximidad y de consumo próximo, ¿no? Pues pueden surgir mediante la aparición de estas infraestructuras en el territorio, pueden surgir nuevas oportunidades, sin lugar a dudas, pues porque tenemos que llevar comunicaciones, tenemos que llevar caminos, pero me preocupa tremendamente que lo hagamos de una manera intensiva, maximalista y sin entender cuál es la capacidad de acogida o de carga del territorio. Y en ese sentido es donde es necesario que miremos más allá de una única empresa y miremos el conjunto del sector, ¿no? Y es donde es necesario que, por un lado, el sector empresarial, por otro lado, la administración y, por otro lado, la sociedad entendamos que esta energía es necesaria. Eso es incuestionable. Es necesaria porque si no vamos a un colapso absoluto. El cómo la desarrollamos es quizás donde podamos tener el debate. Está claro que hemos aprendido, y coincido perfectamente con lo que comentaba Joaquín, de que tenemos unas capacidades tecnológicas y unos industriales brutales, tenemos unos mimbres muy buenos y decía antes también que tenemos esa capacidad para construir y hacer esos molinos, supermolinos de 200, 230 ya a la punta del aspa. Pero es ese el modelo de producción de energía, de captación de energía. Podemos ir a otros sistemas que realmente favorezcan esa eficiencia ambiental e incluso esa capacidad productiva de manera más distribuida, ya de productiva no solamente de la energía, sino también de la economía que puede acompañar este tipo de parques, ¿no? Que es la economía de su mantenimiento, de piezas, de fabricación de pequeños componentes o de componentes que nos ayuden de alguna manera a trasladar esa innovación también tecnológica y esas nuevas industrias a ese tejido productivo, a ese territorio que de alguna manera hasta ahora únicamente está basado en servicios ecosistémicos de provisión de alimentos o de regulación. Y ahora tenemos otro tipo de sistemas, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que está la reflexión y creo que sí que podemos aportar. Y está claro que si se plantean estas intervenciones, hemos trabajado desde la oficina, desde el estudio, en bastantes proyectos y planes de implantación de eólicos en los que realmente se ha acompañado de una gestión forestal como se dice, en el mismo territorio en el que se está trabajando, de un mantenimiento del entorno de esos parques, ¿no? Y eso ha generado un pequeño tejido productivo, ha generado algún tipo de ingreso, más allá de la cuestión de la economía intensiva que comentaba el profesor Simón, ¿no? Bueno, no sé si he contestado o no, pero creo que dejo más o menos esas preguntas, ¿no? Claves, ¿no? Es difícil, obviamente, como decía al inicio, responder, pero bueno, son claves para seguir analizando este asunto. Y clave también, y telón de fondo también que tenemos en este encuentro, es ese compromiso medioambiental. Señor García Boto, reducirlo todavía más, ese impacto medioambiental es importante, fundamental. ¿Qué están haciendo? ¿Qué iniciativas están desarrollando en ese sentido? Bueno, a mí me da un poco de rabia lo de que hablemos del impacto ambiental que tiene un parque eólico, que es una instalación industrial, pero localizada en el campo, que no emite ningún tipo de gases al ambiente, que no genera residuos industriales que tengan que limpiarse y que cuyas únicas se conoce porque se ve y bueno, y si estás muy cerca se oye, pero se ven, ese es su principal impacto. Y hablar de impactos medioambientales severos con estas cosas no tiene mucho sentido. ¿Qué procuramos hacerlo? Minimizarlo. Pues efectivamente todos los parques tienen un sistema de vigilancia que se asegura de que si hay algún accidente con algún animal o con algún ave, se detecta y se reporta y de alguna forma se sistematiza la recogida de datos para ver si se está causando un problema de verdad o no.
el entorno de los parques se mantiene cuidado porque hay una protección, unos criterios de seguridad contra incendios y haces que todo lo que esté cercano a las instalaciones se mantenga limpia de hojarasca, de la maleza, que es lo que provoca los incendios. Quemar un árbol es muy difícil si no tiene debajo algo que le sirva de iniciador. Estamos trabajando también en otras plantaciones, cuando haces la reposición, plantas especies autóctonas en algunos sitios, porque se ha considerado que desde este punto es mejor que no se vean las turbinas, pues entonces creas unas barreras vegetales con vegetación natural para que no, donde han decidido que es mejor que no se vea en ese punto, pues que no se vea. Son muchas tareas que empiezan ya en el diseño. Cuando se estudia un parque, se calcula o se evalúa su impacto y se evalúan las medidas correctoras que hay que tener. Esos, si no, no te los autorizan cuando creas un impacto significativo. Son muchas vueltas las que hay y esa es la parte ambiental. Luego está la parte socioeconómica. Nosotros, yo creo que por definición empresa, lo que procuramos es ser vecinos, no construimos los parques o no tramitamos los parques para vender los papeles a un tercero que se quede con ellos. Nosotros los operamos por lo menos durante los primeros 5 o 10 años y lo que queremos es ser vecinos, ser unos vecinos más, pues que nos reconozcamos y que nos apoyemos con ellos. Tenemos un programa de becas a estudiantes, pues se mide requisitos que sean razonablemente buenos estudiantes que hayan aprobado y se evalúa por nivel de ingresos, pues para apoyar que la formación en estos sitios no esté condicionada por las condiciones económicas. Las becas pueden ser para el colegio, el bachillerato o incluso la universidad. Las de la universidad son de 2.000 euros por alumno y año. Yo creo que eso sirve para que nadie, si tiene la capacidad o quiere ir a la universidad y no tiene los recursos, pues se pueda irlo. Tenemos otro programa que tiene que ver con esto que habláis de el desarrollar la capacidad técnica de la gente que vive en los pueblos, que apoya, que son unas becas de unos cursos que hay para crear mantenedores de parques eólicos. Los organiza la Asociación Empresarial Eólica, estamos de acuerdo con un fabricante, con Vestas, y entre los dos creamos un programa de becas, de tal forma que esa formación le sale gratis a esas personas. ¿Y dónde hemos focalizado las becas? Pues en aquellos municipios donde bien nosotros o bien el tecnólogo tienen parques funcionando. ¿Cuál es el objetivo? Nos ha pasado muchas veces, oye, ¿cómo no contratáis empleo local? Bueno, empleo local si tienen la formación adecuada. Bueno, pues vamos a empezar por esa parte, vamos a dar formación adecuada a gente que viva en esos municipios y las posibilidades de que entren a trabajar manteniendo esos parques será mucho mayor. Lo hemos hecho una vez, va a continuar y creo que este año han sido del orden de 40 becas, 40 personas con cierta formación electromecánica que viven en esos municipios que ahora tienen la titulación y la calificación perfecta para ser operadores de mantenimiento de parques eólicos. Cuando la pandemia, pues también pensamos cómo podemos ser más eficaces. En la época, os acordáis que todos queríamos colaborar, mascarillas, pues vamos a comprar mascarillas, y se nos ocurrió, a ver, tenemos muy buena interlocución con los proveedores informáticos. Los niños se tienen que quedar en su casa, no tienen ordenadores, seguro que hay sitios donde hay problemas con los portátiles. Bueno, pues compramos como 300 portátiles, que además, gracias a que había una relación con ellos y se portó muy bien el proveedor, dijo, oye, te los reservo. Se estaban vendiendo, es que desaparecieron del stock, porque todo el mundo que se puso a trabajar en casa los necesitaba. Conseguimos reservar esos 300 ordenadores y los repartimos pues por muchos municipios donde hacían falta. Y fue algo que nos dijeron, oye, habéis acertado, algo que tenemos una posibilidad de hacerlo mejor que los demás, pues los ponemos en función de ellos. Hay convenios culturales con los ayuntamientos, fomentamos actividades locales. La idea, pero no es, como dicen algunos, no es por comprarles, es por ser vecinos. Si estamos ahí y tenemos la capacidad, pues nos toca nuestra parte de colaborar. Con las asociaciones culturales locales también trabajamos. En realidad, pues es ser uno más de donde estamos. Y desde el punto de vista del territorio, profesor Borovio, ¿cree que las empresas ligadas a este sector están en la buena dirección a la hora de conseguir ese consenso necesario cuando pues, inician esa construcción, ese levantamiento de los parques eólicos? Yo creo que no podemos hablar con carácter general. Yo creo que hay experiencias en las que sí que ha funcionado, alguna de la propia empresa
EDP también, y hay otras muchas que no funcionan y que no se ha hecho esa participación, ¿no? Y yo creo que antes también se han expresado algunas cifras en ese sentido. Yo creo que hay un matiz, ¿no?, en cuanto a la participación, o hay una cuestión que es clave, ¿no? Participar no es dar a conocer lo que vas a hacer, desde mi punto de vista, es una parte. Dar a conocer lo que vas a hacer y lo que puedes llegar a hacer es clave, ¿no? Es contar también cómo lo vas a hacer y de alguna manera cuáles pueden ser las consecuencias. Y participar pasa, desde mi punto de vista, por capacitar a la gente para entender y para saber cuáles son las consecuencias de sus aportaciones. Estamos definiendo en una comunidad autónoma los objetivos de calidad paisajística y definiendo la visión social del paisaje, precisamente para llevar en diferentes ámbitos estas reflexiones. Y son mesas que no son cuestión de una semana o de un día, son trabajos que por territorios nos lleva casi un año acabar de definirlas, ¿no? Porque cuando nos sentamos a trabajar puede ocurrir como está pasando ahora en el entorno de Meirama, ¿no?, que desaparece una industria productora de energía que está vinculada al carbono, ¿no?, la central térmica, y nos encontramos con que hay una reacción ahora tremenda frente a los eólicos, ¿no? Estamos hablando de un territorio que se va a transformar, de una energía que era más contaminante frente a otra que es más limpia desde el punto de vista de emisiones. Tenemos que valorar también cuál es el impacto, que yo ahí, Joaquín, no coincido del todo, porque los datos dicen de ese impacto que hay frente a las aves, ¿no?, la fauna. Y no es cuestión de inventariarlo únicamente, sino también de ver cómo podemos ir evolucionando los sistemas de producción para que tengan menor impacto. Pero volviendo a la participación, ahora se está produciendo una reacción en contra de esos eólicos. No conozco muy bien la zona, ¿no?, pero nos encontramos con que puede ser una reacción simplemente porque me impacta visualmente. Pero mejor que no me lo pongas aquí. Llévamelo a un sitio donde no se vea. Pero igual en ese sitio donde no se ve tengo otra flora, otra fauna, o tengo un impacto ambiental mayor que no necesariamente visual, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es planteárnoslo, y perdonad que vuelvo a traer con esa insistencia, ¿no?, sabiendo que estamos en una carrera en la que lo tenemos que hacer a largo plazo, capacitar, formar, pero formar no solamente en el mantenimiento, que está bien y es necesario y es loable, y doy mi enhorabuena por esas iniciativas, ¿no?, sino también formar en la capacidad de innovación y de entender cuál es el papel que juega este tipo de energía en el día a día, ¿no?, y las implicaciones que tiene desde el punto donde lo produzco hasta la manera en la que lo distribuyo y yo puedo encender la bombilla en mi casa. Y esas cuestiones son las claves, ¿no? Ahí falta no hemos avanzado en esa participación. No hemos avanzado en la participación efectiva en la que hacemos conscientes y por lo tanto corresponsables a todas las personas, instituciones y agentes que trabajan en el territorio. Estamos por el camino, acciones puntuales como las que se han expresado antes lo dejan claro. Creo que también lo comentaba perfecto, ¿no?, en el tema de ZAS, en esas actuaciones con los vecinos. Estamos contentos porque era una zona donde no hay actividad, pero en aquellas zonas donde sí que hay actividad o cierta densidad de población, ¿cómo lo incorporamos, ¿no? Creo que hay cuestiones que hay que perfeccionar y mejorar. Y disculpad una última reflexión, ¿no? Galicia tiene unas directrices de avanzar en el territorio desde el año 2011. Han pasado ya 10 años. Tardaron casi 10 o 15 años en elaborarse. En esas directrices se establece la necesidad de hacer esa estrategia, de hacer esa formación, de hacer esas líneas de trabajo coordinado, ¿no? No en un territorio concreto porque tengo la concesión de ese polígono para hacer ese parque eólico, sino global, como sociedad, como colectivo. Yo creo que esa es la parte en la que tenemos que de alguna manera esmerarnos todos un poquito más. Bueno, enseguida vamos a poner el foco aún todavía más de una forma más minuciosa en el rural gallego, porque lo han mencionado varios de nuestros invitados, es donde está presente, ¿no?, la energía eólica, donde están presentes este tipo de energías, pero antes es un tema también de suma actualidad, el precio de la luz. Señor García Boto, ¿de qué manera pueden ser este tipo de energías parte de la solución ante este problema que tenemos todos? Bueno, yo creo que llevamos meses ya en todos los debates, se habla del precio de la luz, no sé si se puede explicar de una forma sencilla, pero esta escalada que ha multiplicado por 3 incluso el precio habitual de la electricidad se debe a que tal como está diseñado, que es un diseño europeo del mercado, y no quiero defender a nuestras compañías porque nosotros, luego os lo explico, no lo estamos disfrutando de esa ventaja,
el precio lo pone el último kilovatio que entra en el mercado, y ese último kilovatio ahora mismo es un kilovatio de ciclo combinado, generado con gas natural. El gas natural está disparado de precio. Eso hace que ese último kilovatio marque el precio de todas las demás y esté muy alto. Y además hay otro efecto, que es que como ese kilovatio generado con un ciclo combinado produce CO2, el coste de pagar ese CO2 que estás produciendo, que ahora tiene también su impuesto, pues multiplica las dos cosas y hace que sea una electricidad muy cara. Una electricidad muy cara que nosotros no necesitamos que sea ese precio. Nosotros nos bastaría con trabajar un precio mucho menor, pero estás en una dinámica en la que tienes que trabajar con él. Si ese último kilovatio, en vez de un ciclo combinado, lo estuviera poniendo un parque eólico o una planta fotovoltaica, pues estaríamos hablando de la cuarta parte del precio. Es más, te puedo decir que en las previsiones de estas compañías que miran a lo lejos, la preocupación era, el día que sea todo renovable, la electricidad va a ser tan barata que no sé si vamos a poder ser capaces de recuperar nuestras inversiones. Porque, como decís vosotros, es una inversión intensiva en capital. Yo pongo todo el dinero el primer año y luego durante los próximos 20 o 25 tengo que conseguir unos ingresos que compensen ese capital que he puesto inicialmente. Y las perspectivas es que cuando haya toda energía renovable, es una energía cuyo coste de generación, ya el coste marginal que necesito para generar kilovatio es cero. Entonces, pues la teoría económica dice, hay mucho profesor aquí, que el precio final va a ser muy bajo. Entonces, el miedo a medio plazo es que la electricidad va a ser muy barata. Si conseguimos desplegar todas las renovables, no vamos a volver a discutir por electricidades caras, ni vamos a discutir por las divisas que se nos van hacia otros países, hacia Rusia, hacia los países árabes. Desde el punto de vista económico, y ahora se ha demostrado con esto, es que ya no es un problema de que es bueno o sano para el planeta, es que es lo más barato, es lo más eficiente y lo que nos va a ahorrar divisas. Yo cuando veo a la gente oponiéndose y eólicos non, dices, no sé, le estamos haciendo el juego a las petroleras, no directamente o no conscientemente, pero vamos a pensar un poco, para una vez que tenemos un recurso que podemos aprovechar, deberíamos utilizarlo. Y desde luego, dentro, ya hablan de que igual es hasta el verano que viene, pero dentro de 5 años, si los planes de instalación de renovables se hacen, no vamos a ver nunca una electricidad con más de 2 dígitos de precio. ¿Son parte de la solución, profesor Simón, las renovables? Eu creo que o explica perfectamente, acaba de explicar perfectamente Joaquín, non? Por que o prezo da enerxía, da electricidade é tan alto agora. E por iso, e se o mundo estuvera cheo, se o mercado estuvera cheo de renováveis, pois sería máis barato. Hoxe sería máis barato. Hai 20 anos, cando comezou este desenvolvemento, moitos dos nosos impostos foron utilizados correctamente, desde o meu punto de vista, para sufragar o custo excesivo de producir electricidade con parques eólicos, porque non podían competir naquel momento. Pero desde hai uns anos, desde o 2008 aproximadamente, pois o investimento caeu e o custo de explotación tamén caeu. E hoxe os parques eólicos galegos, os parques eólicos en xeral, pois son capaces de producir enerxía moito máis barata que a convencional, ¿no? Electricidade. Aquí, pero claro, a cuestión é a política. A política é a que determina como se regula este mercado. Igual que a política, como dicía antes o profesor Manuel, é quen determina a ordenación territorial, non? Entón, creo que este é un ámbito sobre o que debemos reflexionar. E eu, desde o Observatorio, facemos un seguimento do sector, non? E vamos ás manifestacións para ver que o que di a xente. A xente, efectivamente, non di eólicas non, di renovables sí, pero non así, non? E iso vímolo o 5 de xuño en Santiago de Compostela e vímolo hai un par de semanas en Madrid, non? Xente, incluso os grupos ecoloxistas, non? Os grupos ecoloxistas en contra das enerxías renováveis? Non. Os grupos ecoloxistas en contra do modelo de enerxía renovable que se está implantando como consecuencia do deseño político que existe. É verdade que hai unhas directrices do territorio en Galicia e que se deberían estar aplicando de unha forma distinta. E é verdade que hai un plan eólico, un plan sectorial eólico galego que está obsoleto e que non introduce o que debería introducir. Tamén é verdade que desde o ano 2017 hai unha liberalización do sector. En Galicia o sector eólico está absolutamente liberalizado. Hoxe, calquera de nós
cumplindo unha serie de requisitos, podería acceder ao inicio dun procedimento de autorización de un parque eólico sin necesidade de comprometer investimentos industriais. De acordo? Entón, esta liberalización desde 2017 acrecentada no ano 2021 co decreto, coa lei 9 do 2021, o que provoca é que todo o territorio de Galicia rústico, todo o territorio rústico de Galicia que non teña unha figura de protección natural por detrás é apta para un parque eólico. Entón, a sociedade civil, os pequenos gandeiros, as pequenas empresas, os consumidores e as consumidoras, cando din eólicos sí, pero non así, ou renovables sí, pero non así, non están en contra, non queren unha sociedade fosilista, non queren que as divisas vayan para terceiros países, queren apostar por un modelo renovable, como dixen ao principio, pero, como apuntaba o profesor Manuel Borovio, a través de unha xeración distribuída. Ele o dixo na súa mensaxe, unha xeración distribuída. Isto que é? Isto é que deamos maior protagonismo ás comunidades rurais, ás comunidades locais, creamos redes de distribución, de produción e de distribución máis localizadas. Isto é un modelo que poderíamos implantar e que polo que temos que traballar, non? E eu creo que é compatible o desenvolvemento actual industrial e tecnolóxico con un modelo alternativo onde as persoas e as comunidades participen, non? Que é outra das palabras dos procesos que nomeou o meu colega. Y me da el pie además para preguntarle tanto al alcalde como también al representante de la asociación vecinal por esas nuevas generaciones. El despoblamiento, lo venimos comentando en el transcurso de este encuentro, afecta a todo el país, especialmente también aquí a Galicia, la mayor parte de los ayuntamientos de los municipios de menor tamaño, los ayuntamientos rurales. Alcalde, ¿ayudan este tipo de proyectos a frenar esta despoblación, a dar más recursos, a aportar recursos a los más jóvenes? É unha pregunta complexa e a resposta pois sería un debate amplio en xente con coñecemento. Non temos todos moita opinión, o que nos falta moitas veces é o coñecemento. Non? A relación das persoas hoxe en día co medio rural a min simúlaseme moito o comportamento cunha bola de billar. Todo se nos encha a boca de que queremos vivir no rural, se nos encha a boca da calidade de vida, collemos o fin de semana o coche e disparámonos para as nosas aldeas, os nosos povos, pero en canto temos oportunidade fuximos para as cidades. Eu noto moito, pasa no sistema educativo, sanitario, nos concellos e nos propios concellos, en canto a xente ten un posto de traballo fixo, unha das primeiras cousas que fai é marchar para a cidade, seguramente. Ten unha estabilidade laboral, unha nova posición económica, o primeiro que fai é marchar. Cal é a situación que temos agora mesmo? Preocupante. No medio rural, máis ou menos, na comarca que eu estou, na Costa da Morte, pero podemos falar na Terra Chá e outras parecidas, agora mesmo un de cada 3 persoas ten máis de 65 anos. Pero, en pouco tempo, 5 anos, un lustro ou menos, 2 de cada 4, máis do 50%, vai ter máis de 65 anos. Ese é un problema. Ademais, o problema non é só a perda da poboación, senón que a xente que marcha é a xente que está en edade de traballar, o que fai que o problema sea doble. E entonces un se pregunta, que podemos facer no medio rural para que a xente non nos marche? Aí Xavier dou creo que unha clave, porque son xente con coñecemento e se nota, e é que o sector primario que pasa en Terra Chá, que eu traballei ali de veterinario, o sector primario está moi profesionalizado, e cada vez demanda menos emprego, as explotacións son máis grandes, e incluso xa está acontecendo con esta marcha de xente outro problema que é que non hai quen traballe, é o sector primario, xa as explotacións se teñen que ir a robots de ordeño porque non encontran mano de obra, pero que en día ese sector hai máis. Temos un sector terciario tamén no medio rural que depende do turismo, que sigue sendo estacional, en unhas épocas do ano que hai moito turismo, pero o resto do ano os negocios non poden manter os postos de traballo porque non teñen poboación, e aparte tamén volve a haber o mesmo problema de que non hai mano de obra. Entonces, eu creo que a única forma
de fijar poboación no medio rural é a industria. E eu creo que aquí o sector eólico e as enerxías renováveis teñen un papel que pode ser importante, non crucial, pero importante. E por qué? Eu creo que agora os parques eólicos benefician moito a unhas poucas persoas, pero eu creo que se cambia o modelo, a enerxía eólica e as renováveis poden axudar a moita xente un pouco. E eu creo que iso pasa por a sociedade corporativa das grandes empresas, que é importante que eu creo que houve un tempo, o que eu teño conocemento, donde houve un desarrollo eólico, pero calquera empresa podía presentarse a desarrollar un parque eólico, sin coñecemento do sector, ni nada, calquera. Eu creo que os que teñen que desarrollar este modelo son empresas profesionais do sector, pero esas sociedades corporativas desde as grandes empresas teñen que estar presentes no territorio. Socialmente, por exemplo, que os exemplos que puxo aquí Joaquín, pero tamén moi importante o que decía Xavier, o entorno ás cidades ten que acabar no medio rural. E entonces, exacto, entonces, a xente, é o que decía antes, non se vai sentir parásita dun modelo de energía, vai se sentir simbiosis que participa dese modelo. E hoxe en día, co que ven aí, que decir, ese hidrógeno verde apoiado nas energías renovables ou as baterías de apoio para poder traballar coa energía para metelo a rede cando é necesaria, non cos picos de vento, pois todo isto permítenos ou vai nos permitir proxectos industriais no medio rural donde vamos a participar toda a sociedade. E iso é o que pode facer que fije población. Inda que seguramente non sea a única solución, creo que pode aportar moitísimo este tipo de enerxía para que nun futuro podamos aumentar a población, non seguir perdéndoa, porque ahora mesmo estamos a punto de colapsar. Perfecto. Coincide? Coincido en parte con o que dice o alcalde, pero un dos problemas que temos no medio rural é gravísimo, porque esa palabra que é moi bonita, é dicir, protección do medio rural, tanto se protege que non deixan facer nada. Entonces, a natalidade é un dos problemas. É o que dicía o alcalde, a población está maior de 60 anos, 65, e a xuventude, a pouca que hai, quere emprender algo, a burocracia non lle deixa. O sea, quero dicir que, entonces, o que son os parques eólicos? Bueno, aporta algo, pero moi pouco con respecto á necesidade que ten o medio rural. Por qué? Porque, por exemplo, Zas, Concello, ten un parque eólico solo, e o 70% está en Santa Comba. O sea, ten 3 ou 4 empleados, non ten máis. Entonces, puestos indirectos, poucos, porque son parques modernos e necesitan pouco, suelen ter poucas averías. Pero que é o medio rural en sí, eu teño unha empresa, teño moitísimos problemas. Ahora mesmo podía estar xerando tranquilamente, pois, como 10 puestos de traballo máis ou 15. Pero levo 5 anos detrás dunha licencia. A administración ten que cambiar. Eu son 10 puestos de traballo. Si polo meu fillo fora, esta empresa estaba en Carballo, o que dicía o alcalde. Por qué? Porque levas 5 anos. Entonces, claro, si no medio rural a pouca xente nova que hai non ten un puesto de traballo, marcha. E cando marcha, xera a súa familia pois na gran capital, donde sea, e nace outro problema que é moi gordo, ademais gordísimo. Quedan todos os terrenos aí, abandonados, e ven a lacra esta que temos encima de plantacións de eucaliptos, que si os deixan, chegan hasta a porta da casa. Claro. Por qué? Porque eses señores marcharon, ten aí as súas herencias, non lles pagan nada por elas, entonces que deciden? Plantalas, e os que estamos vivindo ali no medio rural somos os que sufrimos esas consecuencias. E os que queremos emprender algo non nos deixan. Por lo tanto, eu digo que esa palabra de protección do medio rural é moi bonita, pero eu penso que se protege un pouco demais. Todos os que emprendemos algo ou queremos emprender algo,
encontramos moitos calzos, moitos problemas no camiño. A ver se obtenemos alguna respuesta, non sei se podemos detallar algún proxecto concreto precisamente al hilo desto, desta necesidade de frenar este despoblamiento del rural, algún proyecto, iniciativa de DPR. Me gustaría precisar una cosa que ha dicho Javier, que dice que cualquier suelo que no esté protegido es apto en Galicia para instalar turbinas. Ya nos gustaría. Hay unas cosas que se llaman las ADES, las áreas de desarrollo eólico, que son unos sitios que vienen de la planificación, de la primera planificación, que es el único sitio donde ahora mismo se autorizan, o donde la Xunta autoriza la instalación de turbinas. Y eso genera un problema porque como no son muchos sitios y ya hay turbinas allí, las que queremos poner, digamos que agotan esa zona o sobresaturan esas zonas, sería más fácil si pudieran ser todas. Es un punto. No se puede poner en todas partes y puede ser un problema el que no se puedan poner en todas partes, porque entonces donde se pueden poner se concentran, igual ahí va a haber más de los que se podrían repartir. ¿Puedo, Muy breve. Sí. Hai unha modificación legislativa de febreiro do 2021 que permite abriu todo o territorio galego rústico sin protección natural. De feito, dos 2.600 megavatios que nestes momentos están en tramitación administrativa en parques eólicos de máis de 50, moitos deles, e aquí cerca de onde estamos, no occidente da provincia da Coruña, por exemplo, máis de casi 800 megavatios van en zona que non están dentro das áreas. De acordo? Entón, e que a Xunta está informando negativamente. Sí, pero o informe non é vinculante. O informe non é vinculante, de acordo? Entón, eu non me creo... A ver, eu creo, coincido con Manuel, o que necesitamos é unha ordenación seria e actual e completa do sector, que non existe, non? De acordo, esta excesiva liberalización na que estamos inseridos está a provocar conflictividade social, inseguridade xurídica, e isto non beneficia a nadie, non? Nosotros, vale, ahora entramos. Nosotros somos una empresa, que decir, no somos un partido político, no intervenimos, no nos toca. Nosotros lo que hacemos es, a partir de la legislación vigente, pues operar donde creemos que podemos ser rentables. Puede pasar que pase eso. Yo creo, vamos, nuestra sensación, nosotros hemos propuesto parques fuera de esas ADES, pero teniendo muy claro que esos parques solo se van a aprobar si se dan unas condiciones de plan industrial muy especiales y muy específicas. Efectivamente, yo no soy adivino, tampoco no sé cómo acabar el futuro. Hablabas de iniciativas para el medio rural. Quería decir una cosa, y además es que nos ha pasado, ese único parque que hay en Zas es nuestro, y es, yo no sé si es el primero, pero desde luego en nuestro caso creo que sí, es el primer parque que consigue construirse, esa repotenciación, sin necesidad de hacer ni una sola expropiación. No ha sido necesario ni convocar unas actas, ni todos los propietarios estaban de acuerdo. Nos conocían de hace 20 años, porque llevamos 20 años funcionando, igual era especialmente fácil. Y nosotros, lo de buscar un acuerdo, por lo menos con los vecinos, con los propietarios, es parte de nuestra filosofía, porque creemos que mejora mucho las condiciones. No es fácil conseguir el 100%, tiene que ser una cosa muy especial, porque siempre están los ausentes, los desconocidos, las personas a las que no pudiendo tener un contacto con él no te queda otro remedio que convocarlas a unas actas de expropiación. Y sí es verdad que mayoritariamente son jubilados. Tú ves los contratos firmados, ves las firmas, los DNIs de la gente, y la mayor parte de los propietarios de esos terrenos, pues lo que consiguen es pues 1.000, 2.000 euros adicionales, porque son parcelitas pequeñas, la ocupación que tienes, que complementan una pensión y que muy bien. Me imagino que cuando estos señores se mueren y herede el siguiente, pues el siguiente ya está viviendo en la ciudad y no contribuyes lo que nos gustaría. Esa es la principal contribución al despoblamiento, el dinero, que son unos cientos de miles de euros en cada parque, que se quedan muy repartidos, porque así es la estructura de la propiedad en Galicia entre los propietarios. Hemos hablado lo de intentar formar a la gente para que puedan, los locales, que puedan trabajar en los parques. Y hay otra serie de actividades que no son puramente electromecánicas, que son la vigilancia ambiental, los estudios de impacto ambiental, los proyectos de ingeniería, las grúas de montaje, la obra civil. Hay más cosas, porque habláis de poner fábricas en cada... Pues si yo en cada parque, en cada municipio donde voy a poner un parque, tengo que poner una fábrica de multiplicadoras, pues no da. Y las fábricas se suelen poner en polígonos industriales donde la gente quiere vivir, está masificado, no es fácil descentralizar o repartir la industria, pero sí es verdad que hay trabajos que se pueden hacer,
y las empresas estamos para obedecer lo que dicen las leyes. Si hay una legislación que obliga a hacer esas cosas, pues tendremos que buscar para hacerlo. No nos toca a nosotros decidir el futuro, sino simplemente seguirlo. No sé si como guinda, el alcalde o el representante vecinal, y ya para acabar y muy brevemente, que estamos fuera de tiempo, reclamarían algún servicio, inversión concreta, demanden, ya para poner el broche, como decimos, ¿qué necesitaría la zona rural? ¿Algo concreto, perfecto? ¿Algún servicio en qué se centraría? La zona rural lo que necesitaba era lo que decía antes, que se generaran puestos de trabajo, y para generar puestos de trabajo hay que autorizar a hacer empresas y ayudarlas, no económicamente, sino acabar esa burocracia de que un emprendedor quiera montarse una empresa de cualquier tipo y le lleva más tiempo solucionar los papeles que hacer la empresa y ponerla a funcionar. Ese es un problema. En cuanto no haya puestos de trabajo, está claro, la gente se marcha. Ya somos pocos y los pocos que se quedan se marchan. Alcalde, muy brevemente. Sí, en la clave, empleo, empleo, empleo. Es decir, lo que es necesario es que la gente no tenga que desplazarse para trabajar. Tiene que haber empleo en el medio rural. Y el sector, hablamos industrial. Cuando yo, para que me entienda Joaquín, no pretendía onde chego o meu marco, de que el proyecto tiene que venir para mi concello donde hay un parque, no tendría sentido. Eso es un localismo. Sí, en el medio rural, en el medio donde se desarrollan los parques, debe haber proyectos industriales para que toda la comarca se vean beneficiados. Y por último, el tema muy importante, hay exceso de burocracia y de regulación. En algún momento alguien se tiene que sentar y tiene que desregularizar parte de lo que está regularizado, porque él tiene razón, es imposible hacer nada. Incluso una persona que quiera hacer un proyecto industrial, una pequeña empresa, mediana empresa y tal, hoy en día en el medio rural puede estar en el trámite de autorizaciones 3 años, 4, y al final se te pasan las ganas de invertir y te vas. Y eso es algo que es un problema que estamos viviendo en persona. Seguiríamos aquí muchos minutos, seguramente que los 4 coinciden conmigo, también el profesor Borovio, pero tenemos que poner aquí el punto y final a este encuentro digital en el que les hemos hablado del rural aquí en Galicia específicamente y de ese desarrollo rural. Profesor Borovio, Manuel Borovio, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, arquitecto, experto en ordenación territorial. Gracias, profesor, por habernos acompañado. Muchas gracias por haberme invitado. Y aquí, en el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre, Perfecto Fuentes, presidente de la Asociación Vecinal Los Santiaguiño de Zas, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Xavier Simón, profesor de la Universidade de Vigo, miembro dese Observatorio Eólico Galego, gracias tamén pola súa presenza. Gracias a vos. José Muño, alcalde de Cabana de Bergantiños, gracias, alcalde. Un placer. Joaquín García Boto, o responsable en este caso de desarrollo de negocio de EDPR, gracias también por sus aportaciones. Muchas gracias y muchas gracias a La Voz de Galicia por permitirnos hablar y discutir. Yo creo que está claro que no todos tenemos los mismos puntos de vista, pero hablando se entiende la gente. Sin duda un debate muy rico e interesante que esperamos que todos ustedes también hayan disfrutado sobre todo y aprendido. Hemos tratado de arrojar luz en torno a este asunto. Gracias por su compañía, gracias por su seguimiento y muy buenos días.